tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. En los primeros días de junio empiezan los primeros combates en Managua hace 45 años, en 1979, abriendo los fuegos de la ofensiva final en Managua. Managua, el diseño original de las acciones militares sandinistas en Managua no pasaban de una semana, las acciones no pasaban de una semana. La idea era distraer a la Guardia Nacional y todo el aparato militar de Somoza en Managua, donde estaban su principal concentración de fuerza, para permitir que en los departamentos los frentes guerrilleros y los combatientes pudieran hacer frente, valga la redundancia, más cómodamente, aunque eso suene raro en medio de una guerra, a las fuerzas militares de Somoza. Esa era la idea original. Lo que pasa es que muchas veces las cosas no salen como se planifican. Y de 7 días que estaba planificada la insurrección en Managua, dura 17 días. 17 días. Al día 17, o 16 días, ¿no? Al día 16, 17, el día 27 de junio, Managua es abandonada por los combatientes sandinistas y junto con ello sale una enorme cantidad de población. Hay algunos cálculos de 6.000, 7.000 y hasta 8.000 personas caminando hacia Masaya en lo que se conoce como el repliegue táctico hacia Masaya. Una operación militar que podría verse como una derrota, pero resulta ser muy efectiva, y además los efectos que tiene esto más tarde hacia los frentes de guerra o el frente de guerra alrededor de Managua, especialmente hacia Oriente, es una cosa que funcionó muy bien. Es decir, entran gente que ha estado combatiendo con experiencia a reforzar a los combatientes, especialmente de los pueblos blancos, Carazo y Granada, donde finalmente logran derrotar a la Guardia Nacional. Justamente estamos con Ramón Cabrales, Nacho, comandante guerrillero, que estuvo al frente de tropas, de combatientes, porque no diría tropas, son combatientes. Más bien, sandinistas en esta insurrección en Managua. Pero no empezaste con esta insurrección en Managua. Me llamó mucho la atención leyendo, y de repente suena raro porque uno viene y dice, es que yo estaba, o yo me relacionaba con tal grupo, o con tal sindicato, o con tal asociación de estudiantes, federación de estudiantes, y por ahí fue que a mí me reclutaron para el frente. A vos te reclutan en el matrimonio. Hombre, esa es una cosa que quedó como anécdota, pero es la realidad. Es decir, me recluta mi novia en ese entonces, Aura Ortiz. Pero ella tenía, digamos, la preocupación. Después conversamos, ¿y por qué no me reclutaste antes? Si éramos novios. Es que yo sabía que vos eras demasiado apasionado y que una vez que te metieras al frente no ibas a parar, pues, es decir, conociéndote bien. Y efectivamente así fue, pues. Cuando me incorporaron al frente, yo era el jefe de la contabilidad de costos ya en la empresa de acueductos y alcantarillado que estaba en la carretera norte, precisamente por donde está ahora el distrito 6. Ajá. Creo que el distrito 6 del Frente Sandinista, ahí. Y estaba en el último año de la carrera de economía. Entonces, trabajaba, estudiaba, tenía, pues, ya me había casado, tenía un hijo, y entonces iba por las noches a los barrios orientales a hacer trabajo político. Y de repente me fui percatando que no se podía hacer todo. Y entonces fui dejando las cosas. Menos el trabajo político, ni a mi mujer ni a mi hijo.
Entonces, así dejé la universidad y el trabajo era una necesidad porque mantenía no solo la casa, sino casas de seguridad que tenía el frente. Y en 77 pasamos a la clandestinidad con la muerte de Pedro Arau. Entonces, tanto ella como yo y nuestro hijo pequeño, que tenía 4 meses, había nacido en mayo de 77, como dice la canción, se lo llevamos a mi madre y le dijimos, mamá, téngame aquí al niño, pues ya regresamos. Un ratito nada más. Un ratito nada más. Sí. Y lo vimos de la clandestinidad, yo al menos 2 veces. Pues. O al menos Auri 2 veces. Fue muy, muy, muy difícil, pero cumplimos, pues. Ya después del triunfo, yo reintegré a mi hijo, ya Auri había muerto, yo tenía una nueva pareja que afortunadamente sirvió como madre sustituta de manera espléndida. Pues. Sí, que esa es una cosa a veces difícil de lograr. Sí, difícil de lograr porque son tus hijos, mis hijos y los nuestros, y cada quien administra sus bienes, ¿no? Aceptar como propios es una cosa extraordinaria, realmente extraordinaria. Sí. ¿Y cómo fue que te entrenaste militarmente? Porque llegaste a ser jefe guerrillero. Sí. Es decir, ¿hubo escuela, hubo academia? ¿Cómo era el asunto? No. Cuando nosotros teníamos pequeños grupos, recordad que estaba la división, entonces cuando se produce la muerte de Pedro Arau, las estructuras de las EPP son que era mi tendencia, son de las más golpeadas, ¿verdad? Y en ese tiempo yo trabajaba con Walter Mendoza. Éramos super brothers, pues. Mis hijos se llaman casi todos, uno Walter René, toda esa historia, pues. Entonces con Walter comenzamos, no teníamos contacto directo con los responsables del frente en Managua, y entonces un día nos sentamos, pues, como de la manera más simple y llana, y dijimos, hombre flaco, yo le decía flaco a él, pues yo era flaco, pero el otro era todavía más flaco. Más flaco, ¿no? Hombre, ¿por qué no dividamos el trabajo, dividamos Managua, pues, y reconstruyamos esto hasta que encontremos? Carretera Masaya para este lado, los barrios orientales, yo los voy a atender. Ese yo lo voy a atender voy a ir a ver qué hago, pues. Sí. Y él, carretera para el otro lado, para el oeste, ese estudio, pues, hasta Ciudad Sandino, llegar hasta López, pues. Y ahí comenzamos como hormigas. ¿Y qué era lo que buscaban? ¿Construir redes? ¿Buscar colaboradores? ¿Casas de seguridad? No, primero encontrar los contactos que se habían perdido, ¿verdad? Sabíamos que Managua tenía trabajo interrumpido, que después lo encontramos. Encontramos gente que había atendido la Leticia Herrera, que cuando se había ido a la acción del 27 de diciembre, habían quedado ahí, pues. Entonces, gente que ya en 77, 78, te decía, bueno, aquí dejaron, qué sé yo, un morralito de tiro. Y nos fuimos montando primero sobre el movimiento cristiano, en el caso de los barrios orientales, pues. Mandábamos gente a oír, pues. Y siempre en los barrios hay gente que habla, pues. Y entonces el que hablaba apasionadamente, a ese le caía. Este tiene madera de liderazgo. Y además este sabe algo, pues. Y ahí íbamos, y así fuimos encontrando toda la madeja. Y por supuesto el ambiente generó. Entonces ya llegó un momento en que nosotros teníamos contacto, restablecimos contacto con la universidad. Apareció Noel Escobar, y en esa búsqueda de gente nueva yo encontré, o más bien uno de los contactos encontrados me presentó a un buhonero. Los buhoneros son los que venden paja, anteojos y todo lo demás.
Ese compañero era nacido en San Francisco del Carnicero, San Francisco Libre hoy. Y ahí comenzamos, yo fui a San Francisco, tuve contacto con jóvenes campesinos, supuestamente yo era maestro, daba un cuadernito, dormí ahí y comencé a hablar con ellos. Entonces, ahí encontramos sitios para hacer escuelas militares en el campo, ¿verdad? Entonces, la primera gente que se va a entrenar ahí es lo que se va constituyendo como el Comité Regional de Managua. Sí. Walter Mendoza, Noel Escobar, Cecilia Toruño, la compañera Úbeda que muere ahí, yo y dos compañeros campesinos, el que había reclutado y un pariente ahí que se sumó. Éramos 7. Entonces, los instructores fueron William Ramírez, que venía de la montaña. Y ya estaba a cargo, ayudando aquí a Bayardo, y Glauco Robelo, que había venido de una escuela prolongada que había dado Pedro Arabo en Honduras y que era prácticamente responsable militar en ese tiempo de Managua. Glauco, sí. Glauco ayudaba también a dar escuelas junto con William en todo el Pacífico. Entonces, William Ramírez me nombra el ejecutivo de la escuela. Generalmente eso un día u otro día, pero me asigna ser el ejecutivo durante toda la escuela. Yo pesaba como 120 libras, ¿no? Y me tocaba hacer los ejercicios con el William Ramírez, que era una mole, sí, el chino. Pero lo hicimos súper, o sea, no sé, vos sabés, uno hace clic con una persona o no hace clic con una persona, pero él hizo mucha relación de amistad que perduró. Es que William era carismático, sí. Pues la verdad es que una persona muy carismática, muy amistoso, muy... Sí. Pero hicimos buena vibra, pues. Y entonces ahí es la primera escuela. En San Francisco en Libre. San Francisco. Después yo quedé dando escuela con Glauco Robelo. Yo era su ayudante. Yo no daba ejercicio físico ni daba algunas áreas y daba historia de Nicaragua, por ejemplo. Cosas muy pragmáticas. Entonces, después de que venimos de la primera escuela, ya nos acomodamos y todo, entonces había que probarnos. Y casi de los que fuimos a esa escuela, Walter Mendoza, Cecilia Toruño y yo, más Glauco Robelo, más otro compañero, hicimos una recuperación económica en el Banco Nacional que queda frente al Parque Las Madres. Teníamos ahí información y todo lo demás. Nos dijeron, en la tarde hay como cantidad de gente. Intentamos hacerlo un día, una semana, un X día. No se pudo porque la Guardia hizo un cerco, otros habían hecho otra recuperación en un banquito ahí en la carretera sur y Managua estaba. Entonces William Ramírez se puso en cachimbado. Bueno, pues entonces lo hacemos por la próxima semana. Otra vez, otra gente había hecho otro mosquero y la cosa es que como estaba el compromiso y todo lo demás, estábamos reconcentrados en la vía 5 de diciembre. Y por ahí, con gente, nos metimos por Recoveco hasta que llegamos al sitio. ¿Qué no sabíamos nosotros? Que los bancos hacen cierre los últimos días. Entonces, el día que llegamos ahí, estaban todos los empleados del banco. Esa mierda era. Y ya no había forma de retroceder, pues. Entramos y comenzamos a meter en una oficinita
Solo entramos el Chele y yo. Se quedaron afuera de protección 3 compañeros. Y entonces comenzamos a meter gente en una oficinita. Yo no sé cómo alcanzaron, uno sobre otro, apiñados. Y cuando yo voy a la bóveda, a la caja, sacar la plata, oigo una respiración agitada. Y es que entre la caja y la pared se había metido una muchacha. ¿Cómo entró? No sé, pero así como cuchilla, detrás. Y le encañonamos. Yo creo que no murió porque, en fin, pues, pero efectivamente sacamos el dinero, dejamos una bomba hechiza ahí, una bandera al frente, un reloj, pues, puro cuento, y salimos, ¿verdad? No se toparon con la guardia. No. Es decir, la guardia llegó más tarde y no entraba al banco porque estaba la bomba. Estaba la bomba. La otra cosa anecdótica es que quien manejaba era el Chelo Robelo, entonces buscamos un carro, pues, que llevarnos. Yo conocía gente ahí del banco porque uno de los funcionarios de ahí era novio de una compañera de clase de mi esposa, pues, de Aureo. Entonces, como el Chele no sabe qué carro, yo sé que el tipo está ahí y lo voy a llamar fulano, la llave del carro. Y va saliendo debajo de un túmulo de gente, pues, porque estaba... Sí, estaban todos apilados ahí. Estaban apilados. Entonces vamos con el Chele, abrimos, meto los bultos que llevábamos y él lo enciende y no sabe cómo meter el retroceso de ese carro, pues, era un carrito. Y me ha tocado empujarlo para sacarlo. E irnos los dos solitos. Y ahí cambiamos vehículo, él se fue en otro. Pero bueno, era un examen militar y al final de cuentas no hicieron mayor actividad militar, pues, como tal. No, por eso, es decir, era un golpe de mano, cronometrado, etcétera, etcétera, y nosotros con el tiempo, pues. ¿Cuánto recuperamos? Más de 1 millón de córdobas. De las primeras acciones que ya dieron un cambio. Sí. Después me tocó a mí dar esa clase de golpe de mano. Es decir, yo preparé gente, por ejemplo, la gente de la Crescencio Rosales en Matagalpa, ellos lo preparamos para... Y comenzó por primera vez en Matagalpa a hacer operativo. Pues sí se rompió el miedo hasta en eso. No necesitaba volar tiro. Ahora, lo que pasa es que este es una cosa que viene, digamos, increyendo, ¿no? Porque del 67 al 74, el frente está calladito. Es decir, no me muevo para que no se acuerden que estoy aquí, prácticamente. Es decir, lo que está funcionando es la montaña y la montaña está cada vez más diezmada, pues, porque lo golpean, se evitan encontrarse con la guardia en la medida de lo posible. Y si hay que combatir, pues hay que combatir. Es decir, en ese sentido, ahí está la muerte de Carlos Arauz, de Claudia Chamorro, de René Tejada, que ocurre en ese periodo, pues especialmente en el 74. Después de la casa de Chema Castillo, comienza ya la actividad más abierta del frente, porque la gente mira que es posible. Y luego viene todo esto increyendo, digo, la actividad y además la aceptación de la gente, 1, a que existe el frente, 2, a que es posible golpear a la guardia y que es posible eventualmente que Somoza caiga. ¿Cuándo? Todavía no se sabe, pero es posible. Y eso le da como esperanza a la gente, me parece, le da esperanza, y eso va sumando. La muerte de Carlos Fonseca cambia un poco las cosas en cuanto a la concepción de la lucha, que es cuando empiezan, o más bien termina de ocurrir la división del pensamiento de cómo llegar al triunfo, ¿no? Y son que ocurren las 3 tendencias, que se dividen en las 3 tendencias. Que al final los 3 tenían razón.
Porque al final los tres tenían razón. Y es en ese contexto que llegamos a 1979, cuando nuevamente las tres tendencias deciden juntarse para ir a la ofensiva final. Vamos a hacer una pausa en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus con Ramón Cabrales Arauz, Nacho, conocido como Nacho por su seudónimo durante la insurrección sandinista, comandante guerrillero, nombrado comandante guerrillero ya en el mero 79 fue, ¿no? En agosto, septiembre del 79 que se dieron los grados honoríficos. La primera, hay una primera etapa y después hay una segunda. Que es cuando se conforma el ejército y se divide con el Ministerio del Interior. Sí, en la segunda etapa entramos una serie de compañeros. Inicialmente fue bien restringido. Bien, porque ahí fue los comandantes de la revolución. Sí, y comandante guerrillero, un grupo muy pequeño. Después ya vino el reconocimiento a los comandantes guerrilleros de la insurrección. Sí, ya es una cosa más, fue más masiva. Pues. Incluso algunos ni se conocieron en su momento, como el de Renan, por ejemplo, que estaba, que no se le, pero ya apareció Renan. Y sí, pues, y los póstumos en aquel entonces, Germán Pumares, pues. Sí. Pero ahí más o menos se completó un ciclo. Y después que salió aquel famoso acuerdo del ejército diciendo que nunca más iban a volver a otorgarse eso. Los grados honoríficos, porque al final eran grados honoríficos. Sí, eran comandantes guerrilleros, pero en tu caso, por ejemplo, vos no estabas dentro de una estructura militar. Sí, yo estaba en el MIN, en ese... Pero después en el Ministerio de Economía... No, pero seguía siendo comandante guerrillero. Hombre, ¿en qué estaba el concepto ese que había inventado, que estaba en comisión de servicio? Entonces, a mí me sacaron del Ministerio del Interior y me mandaron a aduana para ser director general de aduana. Sí. Y yo seguía siendo oficial del MIN. Y después me sacaron de ahí y me nombraron ministro delegado cuando se dio la regionalización para la cuarta región. Y yo seguía siendo oficial prestado, pues, es decir, en comisión de servicio del MIN. Incluso muchas cosas yo las resolvía con el Ministerio del Interior, pues. Yo me sentí oficial del Ministerio del Interior. Después ya eso no tuvo mucho sentido, pues, pero ahí quedamos, pues. Ok. Vuelvo a 1979. En mayo del 79, porque hay que reconocer que las fuerzas de seguridad de Somoza trabajaban fuerte y recogían información importante, y de ahí algunas operaciones, bueno, llegar a las casas de seguridad, caer en las casas de seguridad, capturar gente en estas casas de seguridad, por ejemplo, lo que pasó en Veracruz, en León, y lo que pasó en Xiluá, aquí en Managua. Que yo no sé qué tanto lo de Xiluá fue un golpe, porque yo entiendo que en Xiluá hay gente que está organizando la insurrección de Managua, porque es a las puertas de la insurrección. Y esa masacre de Xiluá, donde agarran a un montón de gente que está trabajando de cara a Managua ciudad, no Managua departamento, sino Managua ciudad, y prácticamente desarticulan esa coordinación. ¿Cómo cae esto dentro de ese plan? Mira, los terces había, Joaquín Cuadra ha tenido esa estructura en Xiluá. Sí. Y ahí estaba, digamos, Cristian Pérez, que estaba a cargo. Entonces, ¿qué tenía? Tenía planos y una idea de desarrollar la insurrección en Managua, ya fuera en los barrios occidentales o en los barrios orientales. ¿Qué ofrecían los barrios occidentales? Ofrecían la infraestructura, pues, fuerte, pues, casa más o menos más sólida. Y los barrios orientales, que era la masa que teníamos nosotros, y
siempre Cristian estuvo, digamos, centrado en los cauces. Es decir, los cauces son la defensa natural que tiene para un lado y para otro. Pues. Entonces, cuando se da los acontecimientos en Gilboa, es porque también eso se ha ido estirando. Nosotros, el frente, habíamos ido también perdiéndole el temor a la guardia, pues, es decir, subestimando una serie de cosas. Entonces las medidas de seguridad, la gente moviéndose, las casas de seguridad ya no eran lo mismo de antes. Pues. Ya no eran tan tapadas, no eran Entonces tan ocultas. Era ir y venir. Y efectivamente el enemigo no era jamón, pues no era una cosa fácil. Él trabajaba y masacraba y golpeaba, pues. Sí. Entonces se comienzan a probar explosivos también en la laguna de Gilboa. Y eso comienza a llamar la atención, ¿verdad? Más algunas otras, me imagino, la gente salía y voy para tal lado. Entonces eso fue creando. Y cuando asesinan a Cristian y al hermano de Moisés Hassan, ellos andan los planes de lo que va, de las dos opciones, pues. Sí. Lo que pasa es que la guardia lo desestima, pues. Ni una ni otra. Entonces cuando el Estado Mayor del Frente Interno discute este asunto, Carlos Núñez, William Ramírez, Joaquín Cuadra y Bayardo, que está ahí, toman la opción de que sea en los barrios orientales donde nos vamos a alzar. Y se decide que los barrios occidentales, ahí se van a librar escaramuzas. Pues. Es que hay pocos días, tiroteo, alzamientos, etc. Y cuando se da la orden de que arranquen, en la concepción que tienen los compañeros, está la idea de que las principales fuerzas que van a hacer la liberación son las del Frente Norte, pues. El Frente Sur va a empantanar, como efectivamente lo hizo, y el último sitio que se va a insurreccionar es Managua. Pero además se da una cifra fatídica, que es que vamos a tardar 3 días en la toma. Solo 3 días, a lo sumo, vamos a retener Managua. Sí. Entonces, también eran planteamientos muy fáciles. Pero ahí estaban, pues. Es decir, en 3 días la guardia se va a desmoronar y viene Bayardo, que se va para el norte, y viene con su brigada, Coronel Santos López, que es la suma de todas las EPP y lo demás, el Zorro. Y entonces vienen 5.000 hombres, pues, sobre Managua. Y entonces, sacudida de moco y todo el mundo se corre. Y los que nos tomamos Managua, liberados, pues. Sí. Pero no era el concepto que Managua iba a ser liberada por Managua. No, nunca. Sí. Es decir, Managua iba a ser liberada por la presión desde afuera. Exactamente. Sí. Es decir, nosotros éramos, ¿cómo decir? Como el gusanito encima de tu cabello, la mosca alrededor de tu cuerpo, ¿verdad? Hostigando y haciéndole la vida imposible, pues, para que el enemigo pensara, bueno, si me voy y dejo esto. Pero incluso el armamento que había en Managua era mínimo. O sea, en cualquiera de las ciudades, León tenía mucha más armas que nosotros. Es que eso por un lado, pues, es decir, y además se había calculado que ese armamento mínimo, para empezar, iba a tener un habituallamiento también mínimo porque era para poco tiempo. Es decir, la verdad es que Managua no estaba lista para hacer frente durante tanto tiempo como hizo frente durante tanto tiempo. No se calculó la integración de la gente, porque de una u otra manera Managua termina alargándose porque la gente empieza a meterse. Sí. Empieza a participar. Yo creo que no se dimensionó que podía ser una insurrección en Managua, ¿verdad? O sea, lo que teníamos en Managua, todas las tendencias eran pequeñas unidades. Por las EPP, la Juan de Dios Muñoz, la Jorge Navarro, 3, 5, 6 unidades de 10, de 12 hombres, pues.
combatientes, fogueados, con entrenamiento básico, un poco más, pero con armas además, ¿verdad? Con armas consideradas posiblemente de guerra, pues, es decir, las carabinas M1, carabinas ¿no? M1, uno que otro FAL. Había más armamento por el lado de los terces, por supuesto, y por los proles, los comandos revolucionarios tenían. Pues. Pero nosotros nos batíamos en pequeñas emboscadas y en cosas. Incluso la GPP en su momento comienza y trabaja en la idea de crear y crea la Media Luna. La Media Luna era una idea de agrupar fuerzas guerrilleras que arrancaban en Ticuantepe y terminaban en el Open Ciudad Sandino. Sí. Entonces, me acuerdo que comenzamos con Javier López, otro compañero, a meter gente en la zona del vapor y del crucero. Ahí estaba la gente. Metíamos avituallamiento, teníamos armamento ahí, que si eso hubiese estado listo, vos tenías la posibilidad de hacerle un cerco a Managua, bloquear la subida de tropas para el lado del sur, por el lado de Occidente también, porque sí. es decir, era cortar la salida a León. Era una serie de posibilidades, pues. Pero como ya había un plan general, entonces toda esa fuerza la jalamos hacia Managua. Y coincide que van a casa en El Dorado. Sí. Ahí también reconcentran a Chombo y a gente. Entonces cuando la gente ve que sale, y no necesariamente porque hay un ordeno del Estado Mayor de Managua, ni del Frente Interno, del Estado Mayor del Frente Interno, toda esa tropa sale porque se está combatiendo ya y se están matando a la gente. Sí, la gente insurreccionada, los chavalos, están con revólveres, rifles 22. Claro, cuando sale esto, bastones chinos, una M30, que todo lo que tenemos en Managua, que está concentrado prácticamente ahí. Sí. Entonces eso levanta los ánimos y la creencia de que en todo ese cerco, en todos esos barrios orientales hay otro botete de gente más, pues. Entonces esto ya lo fuimos. Pero eso no solamente lo creyó la gente, lo creyó la Guardia también. Ah, exactamente. Lo creyó la Guardia también. Es decir, la verdad es que de una u otra forma ese papel que iba a jugar Managua de desorientar, desinformar, hacer creer a la Guardia de que habían otras cosas y que debía de mantener sus fuerzas concentradas aquí, funciona. Sí. ¿Ah? Pero funciona a tal grado que además lanza a la Guardia todo contra Managua, sí. Pues. Es decir, porque empiezan no solamente los combates con la Guardia en la calle, las unidades militares, sino que también los bombardeos, los francotiradores, etc. Entonces la cosa se pone seria. Y quiero quedarme ahí antes para irme a la pausa, porque es decir, esa es la tónica del mes de junio en Managua. Sí. Es decir, hay golpes, hay combate, la Guardia intenta recuperar territorio, se hace retroceder a la Guardia, avanza, donde puede poner una emboscada, la Guardia la pone. Por ejemplo, el Quilocho era un lugar tremendo de la Guardia, un emplazamiento muy, muy fuerte de la Guardia. ¿Cómo se llama? El Distrito Nacional, la compañía de obras, la dirección de obras, pues que lo que hoy es Bataola, ahí tiene también, y me pareció que no se calculó esa fuerza que había ahí para poder pasar en medio de ella, ¿no? Y ocurre toda la masacre de Bataola. Sí. Y en fin, pues nada. Pero jugó su papel Managua y se sorprendió la Guardia cuando el 28 de junio esto está callado. Porque esto se quedó callado, en silencio total. Aquí era un silencio total. Vamos a hacer pausa. Hablamos un poco sobre esto, que es el repliegue
táctico hacia Masaya en 1979, hace 45 años. Continuamos en esta edición sumando vigores en Extra Plus. El 27 de junio del año 79, al final de la tarde, logran congregarse los combatientes que están en Managua, pero se junta una enorme cantidad de gente. Y cuando digo los combatientes de Managua me refiero a los combatientes sandinistas que están, digamos, plenamente organizados, pero están los llamados combatientes populares que se han venido uniendo a los combatientes que están, digamos, en estructura, por decirlo, que son como más formales, pues. Sí. ¿Verdad? Entonces están todos los combatientes populares. Y está la población, ¿verdad? Que se une a lo que va a ser el repliegue esa noche. Estos combatientes populares, o todo este numeroso grupo de personas, porque el cálculo original del repliegue eran 1.500 personas se iban a replegar aproximadamente. ¿Ah? Ese era el cálculo original. Entonces era como más fácil de mover que 6.000 personas. ¿Ah? ¿De dónde salen toda esta gente? Es decir, una noche antes nos habían convocado en el Estado Mayor del Frente Interno. Que era en El Dorado. No, ya habían salido del Dorado, Ajá. estaban por la Sagrada Familia, por ese sector estaban. Ajá, ok. Eso, ahí se nos explica que nos vamos a retirar, a replegar, que ya se han hecho contactos con Masaya, que ha ido gente, que ya hay condiciones preparadas para recibirnos, etc. Que había que, las razones, pues, había que preservar la fuerza, que había que ir a apoyar la zona suroriental del país, Masaya primero, y que después las misiones y lo demás, para evitar que la Guardia siguiera abasteciendo el sur, donde estaba la EBI. Pues. Entonces ahí que la operación tenía que ser en silencio, que tenía que ser a pie y que nos replegábamos la fuerza combativa para preservarla. Sí, los que tenían armas de guerra, los que estaban organizados como milicias, que tenían mando. Entonces comenzamos a chombo, a decir, pero no podemos dejar a la gente. No podemos dejar a la base de apoyo, porque ya lo que está aquí metido con nosotros en base de apoyo sandinista son parientes, ¿no? Gente que cree en el Frente Sandinista, y esos van a ser cruelmente asesinados pues, si los dejamos. Entonces ahí, en estira y encoge, dicen que sí, pero que hay que decirle, qué sé yo, 1 hora antes de irnos. Entonces, ya se da el orden de cómo va a ser, que tenemos que estar a las 6 de la tarde en la farmacia Don Bosco. Iba a haber una marcha clásica, una vanguardia, iba William Ramírez, Joaquín Cuadra, Raúl Venerio, en el centro iba a haber Carlos Luña, Osvaldo Lacayo, Chombito con la unidad Pérez Casar, que iba a ir, y que ahí iba a ir el grueso de heridos y lo demás. La Pérez Casar, esta unidad, la Pérez Casar era la que se conoció como la Casa Perro. No. La Casa Perro es una derivación, unos compañeros que comenzaron a... Pero esto era, digamos, como tropas de refuerzo. Si estaban atacando donde yo estaba ubicado,
mi unidad de combate y mi fuerza defendían ahí y el refuerzo que no llegaba era la Pérez Casar. La Pérez Casar, ok. Comenzó primero con la Liebre, después más gente, la Pérez Casar, y ese mismo concepto lo aplicamos con el batallón Rolando Orozco. Es decir, ya todos éramos... Que ese ya es el que se organizó en Masaya, ya una vez que han llegado a Masaya. Ok, que de eso hablamos, vamos a hablar en un ratito. Sí, entonces, y en la retaguardia iba a cargo de Mónica Baltodano, Rolando Orozco, mi persona y Marcos Somarriba. Ese era el orden de marcha, ¿verdad? O sea, yo tenía que esperar, o todos teníamos que esperar que pasara. Por supuesto que fuimos, le transmitimos a la tropa, a Javier, bueno, Javier López iba conmigo también. Ajá, okay. Y entonces le transmitimos comenzamos a desmantelar y a enterrar cosas pues, que no nos íbamos a llevar. Por supuesto que la población con la que convivíamos y se metía, comenzó a ver que, ¿y esto? ¿Qué están haciendo? ¿Qué está pasando? Están preparando maletas esto. ¿Qué está pasando, verdad? Entonces sí se les tuvo que decir con mucha anticipación que había que prepararse, que nos íbamos a tal hora, que había que estar ahí y que había que llevar lo indispensable. Ese concepto indispensable es un... Que más que indispensable estamos hablando de lo mínimo, lo básico mínimo, prácticamente. Por eso, pero ese concepto es tan elástico como cualquier cosa, porque mucha gente entendió y llevaba gallinas, llevaba cosas, y otros llevaban unas enormes maletas de ropa. Entonces aquello era apabullante. Sí, porque es que la idea es, me voy de mi casa y no sé cuándo voy a regresar, no sé para dónde voy, no sé a qué condiciones voy. Y no sé qué voy a hacer, sí, ¿verdad? Pero sí lo que la gente tenía era temor que la guardia lo encontrara ahí y lo matara. Entonces fuimos aglutinando gente y cuando arrancamos, solo había progreso. Yo cuando vi la carga dije, no, aquí vamos ya un motete de gente, más de 400 gente, solo había progreso. Entonces, pasamos por Bello Horizonte, viniendo al Chele, eso llevaba más gente. Después del Chele estaba Santa Rosa con Marco, pero yo pasé buscando a Roger Cabeza con su gente, que ya eso no estaba en los cálculos, pero Roger Cabeza iba conmigo también, y ya éramos una fuercecita más o menos grande, más arriba de 500 gente. Solo ese segmento que supuestamente era la retaguardia, pues. Cuando llegamos y nos colocamos en el punto, vimos pasar balas a la vanguardia, ¿verdad? Eso, iban rápido. Dijimos, esto va rápido. Después vimos el famoso centro, con los heridos del Hospital Experimental México. Eso era una cosa dramática, pues, porque el paso era paso de Santo Entierro, lento, y gente pasando, y gente pasando. A las 10 de la noche, que yo no tengo ahí ni a Mónica Baltodano ni a Rolando Orozco, que son los que van a hacerse cargo, yo consulto con el 99 y tomamos la decisión de irnos. Y no había terminado de pasar el centro. No había terminado de pasar el centro. Es que lo que pasa es que, bueno, tal vez habría que explicar que los heridos no es que van cargados en camillas, todos los heridos. Hay heridos que sí van cargados en camillas, hay heridos que van caminando por su cuenta, apoyados en muletas, apoyados en el hombro del otro, y van a lo que permite la herida. Sí. Incluso se hicieron, de los marcos de tijeras se hicieron camillas improvisadas. Camillas improvisadas. Sí. Lo que cuesta cargar. A mí me tocó cargar en el camino porque la gente los dejó. Y seguramente los que trabajan hoy en las brigadas de salud, en las brigadas de hamaca, especialmente en el interior del país, saben lo que cuesta llevar a una persona a cuestas. Claro. Sí. Entonces, ese grupo, tomamos la decisión, rompemos. ¿Y por dónde nos venimos?
desandamos el camino. Pues. Habíamos pasado el puente colgante allá casi por el cementerio, por ahí nos volvimos a meter. Sí. Y a paso más rápido, pues, tratando de recuperar 10 de la noche, la madrugada está cerca, rompemos y vamos a salir al sitio por el Roger de Show, ¿verdad? Ahí rompemos para adelante y topamos con una gente que avanzaba. Era en el centro, era no sabemos. Entonces ahí se arma una mezcla y comenzamos a ser parte del éxodo. Es decir, la marcha se desorganiza en ejecución, digamos. Es decir, hay una vanguardia, hay un centro y una retaguardia, pero no necesariamente están en ese orden. Están en ese orden. Además la gente comienza ya a darse cuenta de que la noche está avanzando, que viene la madrugada y que la guardia va. Sí, que cuando empiece a clarear, eso va a ser un rollo. Va a ser un rollo. Sí, como en efecto ocurrió. Sí. Porque es decir, el repliegue empezó la noche del 27, pero terminó a la tarde del 29. Fueron 2 días de movimiento de gente, ¿verdad? Para lograr llegar a Don Bosco en Masaya, que era como la meta, digamos. La meta, sí. Fueron 2 días bien jalados, pues, especialmente se caminó de noche porque de día se demostró la mañana del 28 que la guardia estaba encima, pues, es decir, tenían el Coyotepe por un lado y tenían a la Fuerza Aérea que mató varias gente, a decenas de personas al final en esta caminata. Vamos a hacer una pausa, regresamos en breve en esta edición Sumando Vigores. Sumando Vigores en Extra Plus con Ramón Cabrales, Nacho. Estamos conversando en esta edición acerca de, recordando el repliegue táctico a Masaya el 27 de junio del año 79, hace 45 años. No me voy a meter mucho en detalles de repliegue porque con Pablo Emilio Barreto hemos conversado en varias ocasiones sobre este tema. Hemos hecho anteriormente con vos mismo, hicimos un programa sobre este tema, ¿no? Entonces, y nos queda poco tiempo. Entonces, más bien quería preguntar el efecto que tiene el repliegue. Es decir, porque en la gente que participa en el repliegue, primero hay como un sentimiento de estamos dejando botado aquí esto. Sin embargo, la utilidad que tiene este movimiento para el reforzamiento más adelante en los pueblos blancos, en Carazo, en Granada, es decir, con el tiempo se empieza a notar, pues, es decir, a lo mejor en el momento ese sentimiento, dejamos botado esto, ¿no? Pero más adelante se empieza a ver y con el tiempo se aprecia ya el efecto que tuvo el repliegue. ¿Cómo lo verías vos? ¿Cómo lo describirías hoy día? Bueno, el sentimiento estaba presente en nosotros. Hombre, ven más armas si traemos un motete de gente y regresemos. Que hay que proteger el sur, bueno, pues, si esa es la decisión, pero disciplinado. Nosotros estábamos listos para regresar a Managua. Claro, entonces, el llegar a Masaya dio un caudal de recursos humanos tremendo, pues. Gente con experiencia, porque nosotros peleábamos casa a casa en Managua, que era el método que ya la guardia tenía en la Inca y esos lados, era pleito casa a casa, pues. Entonces sí teníamos experiencia para acoplarnos a ese modelo que estaba ahí. Entonces ahí lo vimos positivo. Y cuando se decide crear un batallón móvil, pasamos de la Liebre, que eran 30 y pico de compañeros, 20 y pico de compañeros, a la Pérez Casar, 42 y pico de compañeros, a un batallón móvil
que éramos 350 hombres armados, eso ya da un salto de calidad, pues. Y la primera tarea que se nos encomienda es liberar Jinotepe, pues. Ahí notamos nosotros claramente cómo la decisión había sido correcta y cómo la Guardia va saliendo fuera del escenario militar de esa zona. En Diriamba, que es donde llegamos, nos dan apretamiento, se prepara más gente, cambiamos prácticamente el armamento, ya había armamento nuevo, más fármacos. Entonces ya es una tropa que va armada hasta los dientes. Es que hay que recordar que además que Diriamba tiene esta carretera que va para la Boquita, y en un tramo de esta carretera, muy cerca de Diriamba, un par de kilómetros de la ciudad de Diriamba, hay una recta que se ocupó como pista. Para dejar armas, para llevar heridos y demás, ¿no? Sí, incluso el mismo Carlos Núñez salió para Costa Rica por ese aeropuerto, sí, a una reunión que había ahí. Pero, entonces, ya ahí se nota, y la Guardia nota, que ya está frente a una fuerza de mayor calidad, pues. Más organizada, más experimentada. Y con más volumen de fuego, pues. Sí, cuando a mí me tocó ir en la vanguardia del batallón, que no se llamaba Rolando Orozco, no había muerto Rolando Orozco, éramos, creo que 10 pelotones, más o menos, 10 pelotones ya. Y el primer disparo que hicimos fue contra unos tanques con un RPG-2, que eso no lo hubiéramos hecho en Managua, porque en Managua tenía cuatro tiritos, sí. Ahí iba cargado. Cuando la Guardia oye ese traqueteo es otra cosa, pues, y aún así la Guardia combatía. Ahí nosotros nos hizo 3 muertos y varios heridos en la zona que nos tocaba, que era el cuerpo de bomberos. Y los compañeros que entraron por el cementerio y la gente que iba, eso era combates más serios, ¿verdad? Y efectivamente, una vez liberada Jinotepe y que nos toca ir a Granada, precisamente el 17 de julio, que es el Día de la Alegría, cuando la tropa, pues, va nuevamente, nosotros vamos nuevamente en la vanguardia, pasamos por Masaya, y la gente en Masaya salía a las calles diciendo, ya Somoza se fue, ya no sigan combatiendo, quédense aquí. Entonces la gente frenaba, pues no sabía, nosotros sabíamos que se había ido, pues, pero la orden era Granada, tomar Granada, pues, sí. que había sido además el sitio de refresco de la Guardia. Pues. Y en Granada nosotros combatimos 30 minutos, pues, 1 hora tal vez, en el sitio que nos tocó a nosotros. Y ahí liberamos esa parte hasta el mercado, pues. Y el enfrentamiento que quedó en la pólvora. Pero ahí prácticamente terminó. Pero ese es como el diente de leche que está a punto de caerse ya. Sí. Sí. Sí, era el final, pues. Sí, esa Guardia no. ¿Qué encontramos nosotros en el punto? Que era una gasolinera. 4 o 5 efectivos serios. Después gente que trabajaba en el plantel de carretera, me imagino que orejas, soplones y esas cosas, pues, pero no tenían un bagaje de experiencia de combate, pues. En cambio, las fieras que traía venían conmigo y venían con el resto de los compañeros, sí, pues. Fogueados en combate por todos lados. Sí, ya venían eso, es decir, con toda la experiencia. Sí. Porque de una u otra forma, la insurrección final, la ofensiva final, es la suma de la experiencia, de todas las experiencias, de las experiencias de los años de la montaña, la experiencia de las insurrecciones de febrero, octubre del 77, febrero y septiembre del 78, incluso febrero del 79 hay un levantamiento previo ya al llamado a la huelga general y a la insurrección general, pues, a la insurrección final. Y todo fue sumando, porque se fueron sumando las experiencias, se fueron sumando lo que se fue encontrando en el camino, pues. Sí. Claro, los cipotes que llevábamos inicialmente cuando se estalló la insurrección, ya eran los soldados
que llevamos ahí en Otepe y después Granada. Es decir, eso era curtido en combate, con compañeros que habían muerto, que nos habían golpeado, Como el con mismo mayor, Rolando Orozco. sí, con mayor compromiso combativo y, por supuesto, pues con mando fogueado, cuadros integrales, pues, políticos, militares, lo que te daba una capacidad combativa tremenda. Pues. Eso fue importantísimo. Pues. Eso es una fuerza seria. Pues. Y aquí la operación del repliegue pues, fue evidentemente una operación militar exitosa, más que porque el repliegue se podría considerar como un paso atrás, ¿no? Y podría considerarse hasta como derrota en algún momento, pero aquí se convierte en una operación militar exitosa, uno, al lograr movilizar a una enorme cantidad de gente fuera de Managua, ¿verdad? Llevarla a Masaya, reforzar desde Masaya todo lo que sería el frente suroriental, darle un respiro al frente sur para permitirle avanzar, ¿verdad? Llamarle la atención a la Guardia acerca de lo que está ocurriendo ahí para poder también distensionar hacia los otros frentes. La verdad es que tiene una serie de efectos muy importantes por lo que se considera como una operación militar exitosa. Claro. El repliegue táctico hacia Masaya el 27 de junio de 1939. Muchas gracias, Ramón, por esta platicada. Te agradezco el espacio. Sí, solo quería que me permitiera. Es importante aquí también destacar los muertos de repliegue, ¿verdad? Yo siempre recalco, porque son muertos que tienen nombre y apellido, que tienen familia y todo. Hace algunos años, con Pablo Emilio Barreto, Roberto Sánchez y otros compañeros, nos dedicamos a tratar de identificar un nombre y apellido, los muertos en el repliegue mismo o por efecto de repliegue. Entonces descubrimos tumbas con nombres y la historia de cada uno de ellos, que calculamos como en 125. Que ahí entra la discusión, ¿verdad? ¿Fueron esos en el bombardeo que se hizo en Pierequemada? No todo. En el bombardeo están identificados la cantidad. Estos son compañeros que iban en repliegue, que retornaron a sus casas, que después llegó la Guardia en operación limpieza y los asesinó, los extrajo de sus viviendas y los mató. Hubo otros que dejamos nosotros heridos en casa y que después la Guardia, siguiéndonos los pasos, también los encontró y los asesinó. Entonces ahí están los nombres, ahí están las familias, muchos obviamente enterrados hasta en sus propias casas. Sí. Y de los cuales, es decir, sus tumbas siguen siendo referencias importantes para nosotros y para los que participaron en el repliegue. Pues eso era importante para mí. Sí. Justamente Pablo Emilio tiene escrito con algunos datos biográficos, es decir, nombre, quién era, de dónde venía, sí, y dónde falleció, ¿no? o dónde murió. Una enorme cantidad, no sé si al final los tiene todos, pero sí. Son todos. Sí. Por lo menos los que se lograron localizar. Porque se lo anexamos nosotros al libro que escribió Pablo Emilio. No, al libro que escribió Carlos Núñez. Ajá. Como un anexo. Están contemplados en el libro Un pueblo en armas. Un pueblo en armas. Entonces ahí va el anexo de esos muertos, ¿verdad? Y va, dice quién era, fulano de tal, quién era su papá, quién era su mamá, qué edad, qué hacía, cómo murió y dónde están sus restos. Hay muchas fotografías. Si hubiera habido cédula en aquel tiempo, seguramente hasta la cédula estaría ahí. Sí, fue un trabajo muy... bien acucioso y bien, sí. Al igual que Fischer, Pablo Emilio es un investigador bien acucioso. Totalmente, es decir, son esos hormigas locas, le digo yo, que van
reconstruyendo la historia más, Así es. Sí. más acertada. Bueno, muchas gracias. Bueno. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición Sumando Vigores en Extra Plus.